Espérate, Ya, listo. Romanos capítulo 1. El tema de Romanos capítulo 1 empieza... Pablo empieza introduciendo al tiro el tema de Romanos, que es el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio en la visión de Pablo es: Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el énfasis. ¿Ya? El énfasis es la muerte y resurrección del Mesías, Jesús, el Cristo, conforme a las Escrituras. No es solamente el Evangelio que Cristo murió, sino que el Cristo murió y resucitó. No solamente que murió y resucitó, sino es que es conforme a las Escrituras. Es en respuesta a lo que ya estaba escrito. Eso es esencial entender. ¿Por qué? Porque el Evangelio, Cristo murió y resucitó conforme a la Escritura, se debe entender a la luz de las promesas de Dios y la fidelidad de Dios a esas promesas. De ahí empezamos. Si empezamos a entender eso, que el Evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras, ponemos el primer peldaño para comprender Romanos. Entonces, Elizabeth, ¿qué es el Evangelio? Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Okay. Esa es la definición básica. ¿Ya? Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Ya? Fundamental. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Si no está esa definición, estamos mal. No vamos a entender ni Romanos ni ninguna enseñanza de Pablo. Porque todas las enseñanzas de Pablo se basan en la resurrección y muerte de Jesucristo conforme a las Escrituras. Una y otra. Ya. En el Evangelio, ¿qué era el Evangelio? Está pegado, siempre está. Sí. Como me pego, pero... Vamos, ¿qué es el Evangelio? Lo recuerdo, algo. Sí. Vamos, vamos. ¿Qué es el Evangelio, Domingo? Antiguo es que Cristo muere y resucita conforme a su... A lo que estamos viendo ahora. Conforme a las Escrituras. Ya, conforme a las Escrituras. Ya, conforme a las Escrituras. Voluntad que estaba escrita. Esa es la idea central. Ahí se ve la fidelidad de Dios. Sí. Voluntad que estaba escrita y que podemos acceder a aquella voluntad que estaba escrita con los que se escribió Moisés, los profetas, los salmos. ¿Ya? Y ahí nos saltamos entonces al versículo 17, que es la otra clave para entender Romanos. Y la otra clave para entender Romanos es que en el Evangelio se revela algo. ¿Qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. La justicia de Dios. El Evangelio revela algo. Y lo que revela es la justicia de Dios. En Paraguay, cuando estuve la semana pasada, le pregunto a un pastor que es, fíjate quién es, se reúne una vez al mes con el presidente de la República de Paraguay. Él es el capellán evangélico, el Señor lo bendijo mucho, es coronel de ejército de carrera y como se dieron una serie de situaciones llegó a ser capellán de ejército. ¿Ya? Él es abogado, él es criminalista y tiene otra carrera más, y dentro de las 4 o 5 carreras que tiene llegó a ser capellán evangélico del ejército del Paraguay. Entonces, una vez al mes se reúne con el presidente de Paraguay. No es como Chile, ¿ya? No es como Chile que en la moneda hay un capellán de la moneda. No, en este caso es un capellán del ejército. Y como capellán del ejército tiene una especie de comando donde está organizado para asesorar a todo el ejército, como capellán al mismo nivel del capellán católico. ¿Ya? Capellán del ejército del Paraguay. Le pregunto a este hermano, a este pastor, le pregunto, ¿y qué es el Evangelio? Él me dice, bueno, lo que dice Romanos capítulo 1 y lo que dice 1 Corintios 15, que Cristo murió, es el mensaje que dice, él me dice esto, es el mensaje que dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Ok, está clarito, pero le falta algo, le dije. ¿Qué le faltó? Conforme a las Escrituras. Ok, le faltó el conforme a las Escrituras. Y ahí es un énfasis tremendamente importante. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque el Evangelio, y aquí viene lo que dijimos en Romanos 1:17, revela la fidelidad de Dios a sus promesas, Por amor A lo que de su está nombre, escrito. gloria. a lo que ya está escrito. Entonces, es el mensaje que dice que Cristo murió y resucitó. Pero esto es conforme a lo que ya se había escrito, voluntad que se ha escrito por medio de los profetas, por medio de los salmos, por medio de Moisés. Estaba escrito. Y entonces, en el Evangelio, en la resurrección de Cristo de entre los muertos, conforme a las Escrituras, se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la hemos entendido como aquella fidelidad de Dios a sus promesas. Ahora, esta fidelidad de Dios a sus promesas viene desde su fidelidad. Y así hemos entendido por fe, como dice Romanos 1:17. Como está, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, ese primer por fe es por la fidelidad de Dios. El segundo para fe es para tu fe. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de que Dios se ha revelado, o la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio, en la resurrección de Cristo de entre los muertos, conforme a las Escrituras? La razón de por qué se ha revelado es su fidelidad. ¿Para qué se ha revelado? Para que nosotros le creamos, para fe. Por fidelidad, para fe. Sencillo. Ahora, fíjense, ¿qué se revela ahora? ¿Qué se va a revelar después? A la persona que rechaza o que no accedió a la fidelidad de Dios. La ira. Entonces, la ira de Dios se revela contra toda iniquidad e impiedad, contra toda negación de la fidelidad de Dios. ¿Ya? ¿A quiénes se le revela la ira? A los que no se le ha revelado la justicia. A los enemigos, a los que lo rechazan. Tengo una duda. Pero la revelación es para todos, pues. Ok, ya, vamos, ya. A los que, sí, buen punto. Dios revela para todos su justicia, pero no todos disfrutan de esa justicia. ¿Puede decir que cuando la persona se le ha revelado la justicia, empieza a actuar como una persona justa? Ya, y ahí viene. La revelación de la justicia, ¿cuándo ocurre? Ocurre en la resurrección de Cristo. Y aquí viene otra palabra que se parece a revelación. La segunda palabra es manifestación. Lo que ocurre en la persona es que se le manifiesta la justicia por la fe. ¿Ya? Es parecida a revelación, ¿ya? Pero la revelación ocurre en la resurrección de Cristo de entre los muertos conforme a la Escritura. Dios ya reveló su justicia. Entonces aquel que rechaza esta revelación, se le revela la ira. Se va, fíjate, interesante, ¿Se va a la ira, manifestar? ¿ah? ¿Se va a manifestar en ellos la ira? Se va a manifestar en ellos la ira. Pero lo interesante es que la ira se revela también. Y hay que analizar y estudiar entonces después, sería bueno estudiar eso, si es que viene la manifestación entonces de la ira. O sea, la experiencia de la ira en sus vidas, tal como está escrita en el lago de fuego o en el infierno. ¿Ya? Eso es Romanos capítulo 1, un resumen así, y algo del capítulo 2. Puede ser que la revelación de la justicia, por ejemplo, ya es para todos, pero que a lo mejor, porque nosotros no vamos a ver la ira, entonces sea la revelación, a lo mejor no manifestación, sino la revelación solamente de la ira para los que no creen, porque nosotros no vamos a ver la ira. Puede ser, Entonces, hay que estudiar un poco mal el tema ahí. Puede ser. Ahora, lo que interesa es, ¿cuándo se reveló la justicia de Dios? Cuando Cristo murió. Cuando resucitó. Conforme a la Escritura. ¿Cuándo se manifiesta la justicia de Dios? Cuando nosotros Creemos. Por fe y para fe. Por fe. ¿Qué significa la primera por fe? por fidelidad ¿De quién? de Dios. Ok. Y para fe tuya. Ok. Ya, entonces,
y ahí nos saltamos abruptamente nos vamos a saltar a Romanos capítulo 3. Y ahí nos vamos a quedar en versículo 9, cuando dice al final del 3:9 dice, están bajo pecado. Los que están bajo pecado son todos aquellos que no tienen la experiencia de creer que Jesús es el Cristo, que murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Ya? ¿Quién está bajo pecado? El que no ha creído que Jesús es el Cristo. Que es diferente a decir que nosotros pecamos. Nosotros pecamos, pero no es lo mismo que decir que estamos bajo pecado. El que está bajo pecado es el que no tiene a Cristo. Nosotros estamos bajo la justicia. El apóstol Pablo hace una distinción ahí. El que está bajo pecado es el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. El que está bajo justicia es el que ha creído que la justicia de Dios se ha revelado en la resurrección de Cristo de entre los muertos conforme a la Escritura, y por ende se le ha manifestado la justicia de Dios por la fe en el Cristo resucitado. Hay dos entonces distinciones que hacer ahí: bajo pecado y otra es bajo justicia. El que está bajo justicia puede decir, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Y fíjate, en el versículo 10 empieza la descripción del que está bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después sigue diciendo, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Fíjense, aquí algo muy importante. Puede ser una excelente persona, pero está bajo pecado. No hay vuelta. La descripción que está acá se le aplica, aunque sea una excelente persona. Está bajo pecado. No hay vuelta. Luego están los que están bajo justicia de Dios. Y ahí aparece en Romanos 3:21, donde, bueno, en realidad aparece el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí juicio, el griego es dikaios y debería ser más bajo la justicia de Dios, ya sometido a la justicia de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado. Aquí algo importante. Pablo ahora ataca a los fariseos, así abruptamente, en Romanos capítulo 2, capítulo 3, ya lo ataca así, pero derechamente, y les dice, ¿sabes qué? Ninguno es justificado por las obras de la ley. Ninguno. Y ahí empieza. La justicia de Dios se manifiesta no por guardar la ley, sino que la justicia de Dios se manifiesta en aquel que cree. Por fe, para fe. En aquel que cree se manifiesta la justicia de Dios. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que no es por obras, por guardar la ley, como ellos creen, sino que es sencillamente por creer que Dios es Dios fiel a sus promesas. Y que esas promesas se revelaron, se manifestaron cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Esas promesas se cumplieron cuando Cristo resucitó de entre los muertos. De ahí, entonces, pero, versículo 21 de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, aquí es, siendo justificados, y aquí viene, ¿qué es ser justificados? Declarados justos. Ya muerto. No es ser hechos justos. Declarados. Declarado.
declarados justos, declarar justo Al justo, al justo, al poseedor. al que posee justicia. Lo voy a decir así, se declara justo al poseedor de justicia. Eso es justificar. ¿Quién posee justicia? El que practica. El que cree No, que Jesús murió y vamos resucitó. acá a Romanos 8:21. 3:22. El que cree que... Por esencia ahora voy a decir. ¿Quién es el poseedor de la justicia? Dios. Dios. Ok. ¿Y qué justicia poseemos? La de Dios. La de Dios. ¿Por cuál es la razón? Porque hemos creído su fidelidad. Por la fe. ¿En quién? En el Cristo que murió y resucitó conforme a la Escritura. Entonces, en ese sentido, somos poseedores de la justicia de Dios por gracia. A pesar de nosotros, no lo merecíamos todo lo contrario. Son poseedores de la justicia de Dios. Por gracia, la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, para su gloria, se ha manifestado en tu vida. Es tuya. Esa fidelidad de Dios es tuya. Es tuya, es tuya, es tuya. ¿Ya? No importa lo que pase, es tuya. Y como eres poseedor de la justicia de Dios, Dios puede hacer la declaración y la proclamación que eres justo. Llamar justo al poseedor de justicia. ¿Quiénes somos los poseedores de justicia? Nosotros, los que hemos creído. Los que estamos bajo la justicia de Dios. Dios nos ha justificado. ¿Ya? Ahora, los que están bajo pecado no están bajo la justicia. Es lo uno o lo otro, no las dos cosas. Entonces, ¿Maldición o bendición? sí, la razón de por qué somos poseedores de la justicia de Dios, o el medio, fue la redención. ¿Qué significa la redención? Pagar un precio. Significa pagar un precio. Un ejemplo de redención. Deme un ejemplo de redención. Hacerse cargo. Pagar un precio. Estamos estudiando la visión hebrea. Así que hebrea. ¿Qué es redención? Eso porque pusiste en el Cubrir. Facebook. Hacerse cargo de... Va de la mano de cubrir. ¿Por qué? Porque uno va de la mano, pero en realidad propiciación es cubrir. Pero redención, en algún momento la palabra griega redención se traduce del hebreo que significa cubrir. ¿Por qué? Porque en un aspecto redención es amparar. Amparar. ¿Ya? Amparar, cobijar. El que ha caído en desgracia, yo lo amparo, lo cobijo, lo cuido como si fuera mío. Entonces, ¿quién es redimido? O por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué ocurre? Somos puestos bajo las alas de la justicia de Dios, bajo las alas de su misericordia. Es el caso, vuelvo a citar el caso de Álvaro y de Diego. Los hijos la hermana falleció. Entonces mi esposa Cecilia dice, yo los voy a cuidar y ellos voy a tratarlos como si fueran un hijo más de los míos. Eso es redimir. Hacerse cargo asumiendo el costo de lo que significa hacerse cargo. ¿Y Jesús redimió a todos? Espérate. No se me adelante, no haga preguntas estúpidas. Qué maldad más grande. Claudia hace la siguiente pregunta. ¿Ya? Claudia pregunta, ¿Jesús redimió a todos? No. Había que ¿Jesús cubrirse es el redentor de todos? Sí. Yo soy un redentor. Porque para redimir ahí tienen que cumplirse condiciones. ¿O no? El redentor Sí recuerdo la segunda vez. pagó el precio
para redimirnos, pero no todos han aceptado ser redimidos por el Redentor. Entonces hay unas dos preguntas que hacer. Cuando dice, ¿Cristo nos redimió a todos? La respuesta es no. ¿Cristo es redentor de todos? La respuesta es sí. ¿Ya? Pero para hacerse poseedor o beneficiario o disfrutar de la redención, hay que creerle. Creer. Si no se cree, no se goza de la Claro, que redención. una, ¿Ya? como una de las cosas que decía el cuento era que tenías que tú querer ser redimido. Para que te redimieran, tú tenías que querer ser Tú redimido. tienes que querer ser redimido. Era un requisito. Ese era un requisito en Sí, ese del entonces re- también. del que ibas a Lo que redimir. pasa es que, fíjate, tú te vas a hacer cargo de un niño que no es tuyo. Y el niño que tú le dices, ven a mi casa, yo te trato como un hijo. No, yo no estoy ni ahí contigo. No quiere, rechaza. Rechaza la redención. Sí, Pero yo soy el Redentor. exacto. Y una de las razones, y una de las cosas que implica ser el Redentor es, uno de los requisitos es que tengo que ser un pariente cercano para redimir. Simbólicamente, ¿de qué manera Cristo vino a ser nuestro pariente cercano? Porque es hijo de Dios. ¡Ay, no! Porque se hizo hombre. Bueno, sí, porque se hizo hombre, ya ok, pero nosotros Pero al creer que somos hijos No, no, estamos hablando de los requisitos del Redentor, todavía. Sí, es pesado, es verdad. Y esto va a ser en Facebook, en YouTube, no te preocupes. Allá va. Fíjate, un requisito del Redentor es que tenía que ser pariente cercano. En el ejemplo de Cecilia respecto a hacerse cargo del Diego, cobijarlo, la palabra que usamos, cubrirlo, cafar, amparar, era que fuera pariente cercano. Entonces, pero quien era más pariente cercano era mi suegra. Sí, a ella le corresponde, tenía el primer derecho. Entonces le preguntaron a ella. Ella respondió, soy muy vieja. Se sacó el zapato. Luego le correspondía al hermano mayor, al que venía, 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 y recién después de que los 8 anteriores renunciaran, ella podía decir, yo me hago cargo. ¿Ya? Sin comentario. No fueron personas justas. ¿Sí? El asunto es que, independiente de aquello, la redención implica que el pariente cercano asuma el desafío que implica redimir. El Cristo, antes de encarnarse, no podía ser el Redentor. ¿Cuándo podía venir a ser Redentor? Cuando participaba de carne, igual que sus hermanos. ¿Ya? Y aquí una cuestión importante. ¿Cuándo participó de carne? ¿A qué me refiero que participó de carne? Que él tuvo un cuerpo igual al nuestro, pero sin pecado. Esa era la diferencia. Y ahí viene, el Redentor puede redimirnos siempre y cuando no tenga o esté en la misma desgracia que nosotros. No es posible. Si no, no es posible. Es como si Álvaro hubiera querido redimir al Diego y los dos están en la misma edad, en la misma cantidad. Igual están en la misma situación. ¿Cómo se va a redimir si está en la misma desgracia? Si Jesús hubiera tenido pecado, no hubiera podido estarse, Sino que se hizo cargo también para... Ya, ahora, el precio de la redención, el costo de la redención. Y aquí algo que a mí me impresiona mucho. Dios dijo que su hijo iba a morir. Y el costo de cumplir su palabra significó la sangre del Hijo de Dios. ¿Ya? Significó la vida del Hijo de Dios. ¿Cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios? Que eso significó la vida de su Hijo. Entonces,
Cuando el Hijo es levantado, o sea, es crucificado, ese ser levantado del Hijo en la crucifixión y luego cuando es resucitado, nos llama a mirar hacia quién es nuestro Dios. Dios es un Dios que promete y que cumple sus promesas. El costo de aquella fidelidad de Dios fue la vida de su Hijo. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. El costo de aquella fidelidad. Ok, Él es nuestro Redentor, porque participó de carne y sangre igual que nosotros. O sea, se hizo hombre. Es nuestro pariente cercano. Él pagó el precio y se hizo cargo de nosotros. Y vemos la justicia de Dios revelada en la resurrección de Cristo entre los muertos y la manifestación de la justicia en nuestras vidas, la justicia de Dios por la fe en el Cristo resucitado. Luego, en Romanos 4, Pablo... todo esto en Romanos 3:25. El 3:25 es importante. Aparece el tema de la redención, Cristo es nuestro Redentor. El 25 aparece el tema de que Cristo es nuestro propiciatorio. No propiciación, como dice esa traducción. Y la sangre sobre el propiciatorio, así debería ser que es Cristo mismo. La sangre sobre el propiciatorio señala hacia la justicia de Dios. Así debe entenderse Romanos 3:25. La sangre sobre el propiciatorio, que es Cristo mismo, señala hacia la justicia de Dios que ha sido manifestada. ¿Ya? ¿Cuál es la señal que tenemos que la justicia de Dios ha sido manifestada? La sangre sobre el propiciatorio. Y es por esa sangre que ahora Cristo se sentó, una vez resucitado, en el trono de la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces, Él se presenta delante del lugar santísimo por su propia sangre. Él es el lugar donde nos encontramos con el Dios de misericordia. No es un lugar, es una persona. Y esa persona es Cristo. ¿Quién es el propiciatorio? Cristo. Propiciatorio significa, lo traducen como lugar de misericordia, trono de misericordia, casa de misericordia. O trono de gracia, casa de gracia, lugar de gracia. ¿Quién es nuestro lugar de la gracia? Cristo. Así debe entenderse. Entonces, ¿qué señala la sangre? La sangre señala que la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Ya? La sangre de Cristo señala que la justicia de Dios se ha manifestado. Saltamos a Hebreos capítulo 4, donde Pablo les va a decir, mira, tengo un ejemplo sobre esto. Romanos capítulo 4. Y saltamos a Romanos capítulo 4. ¿Cuál es el ejemplo que tengo de esto? El ejemplo de esto es que la justicia de Dios se manifiesta en la vida de Abraham. Y cuando Abraham vivía, no estaban las obras de la ley. La justicia de Dios se manifiesta en la vida de Abraham solo por creer en la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios le dio promesas a Abraham. Y Abraham creyó en aquella fidelidad. Y el haber creído Abraham en aquella fidelidad de Dios a sus promesas, le fue contado aquello como justicia. Es decir, él creyó en la fidelidad de Dios y esa fidelidad de Dios, Dios le dice, tienes mi fidelidad. Tú eres portador de mi fidelidad porque me has creído. ¿Ya? Entonces, Abraham, el ejemplo de Abraham es donde Pablo acude y dice, voy a darte un ejemplo. Esto es antes de la ley. Te voy a llevar antes que se dieran los 10 mandamientos y guardar la ley. Siempre ha sido así. ¿Qué siempre ha sido así? Que cuando Dios promete algo, lo cumple. Y si tú crees en la fidelidad de Dios a sus promesas, Dios te hace partícipe de aquella fidelidad. Y cuando te hace partícipe de su fidelidad, de lo que se hace partícipe es de su justicia. Entonces, por la fe eres poseedor de la justicia de Dios, como Abraham fue poseedor de la justicia de Dios.
Ser poseedor de la justicia de Dios se ha de entender de esta manera. Ser poseedor de la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre. Fíjate, y ahí nos vamos a Romanos capítulo, saltamos al 4, ahora nos vamos al 5, y aquí dice algo bellísimo, comienza Romanos 5.1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cita a Pablo, una forma de citar a Isaías, creo que es 42, 44, no recuerdo ahora, cuando dice que el efecto de la justicia es la paz. Aquí es genial. ¿Cuál es el efecto de la justicia? ¿De qué justicia? La de Dios. Lo voy a decir así. ¿Qué es ser justificado? Dijimos delante. Ser justificado es ser declarado, ser proclamado. Proclamar justo al poseedor de la justicia. Ok, Dios te ha declarado, proclamado justo porque posees la justicia de Dios. Bueno, el resultado de poseer la justicia de Dios es que tienes paz con Dios. Lo mismo de decirlo de otra manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces, ahora habla de las consecuencias de aquello. Luego habla sobre Adán y Cristo. Y dice, mire, les voy a explicar algo. Cuando tenemos a Adán, entró el pecado, por el pecado de un solo hombre. Y todos se constituyeron pecadores. Pero cuando viene el nuevo Adán, que viene sin relación con el pecado. Acuérdense que el primer Adán no tenía relación con el pecado tampoco, hasta que pecó. Y viene el nuevo Adán, que no tiene relación con el pecado y no peca. Y que por medio de un acto de justicia, el acto de justicia es la muerte de Él en la cruz. Eso es un acto de justicia. Dios lo respalda resucitándolo de los muertos. Y tiene como consecuencia que todos los que creen en Él son participantes de la justicia de Dios. Y así como ocurre con Adán, que los muchos vienen a ser constituidos pecadores con Cristo, en la resurrección de Cristo y por la fe en la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras, los muchos son constituidos justos. Somos justificados. El resultado de la resurrección de Cristo es ser justos, justificados por Dios. Dios nos proclama, declara justo, porque somos poseedores de la justicia de Dios por medio de la fe. Y ahí nos saltamos a Romanos 6. Romanos 6 es sencillo entenderlo. Hermano, tú eres justo, justificado por la fe y solo fe. Y él pregunta y dice, entonces, ¿puedo hacer y deshacer? Y Pablo responde y dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí dice algo bellísimo. ¿Te acuerdas cuando Cristo muere? Tú en el momento de creer, tú mueres. ¿Te acuerdas cuando Cristo resucita? En el momento de resucitar, tú resucitas por la fe. Y mueres como esclavo del pecado y resucitas como esclavo de la justicia. ¿Qué significa ser esclavo de la justicia? Ser esclavo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, eso es lo que tú decías delante. Esa fidelidad de Dios se vive. Es una justicia que se vive, que se practica. ¿Por qué? Porque somos esclavos de la justicia. Ya no somos lo que éramos. Y lo que éramos esclavos del pecado. Esta es una definición bellísima que podemos tener acerca de qué significa ser justo. Yo soy justo porque Dios me ha hecho esclavo de la justicia. ¿Está siendo usted una persona justa?
Una cosa es ser justo, nosotros somos del verbo ser, esclavos de la justicia. Y otra cosa es hacer actos de justicia, actuar justamente. Entonces, nuestro actuar ha de reflejar lo que somos.